ustedes que sus perfiles en redes sociales no son suyos? Ah, ¿no? No, porque la red social solo se los presta y si se van de ella, el contenido se pierde. ¡Ya! Sí. Entonces, la idea es que su perfil siempre lo complementen con una dirección propia en Internet. ¿Y cómo se hace eso, profe? Fácil, solicitando su dirección en .cl, www.nic.cl y luego conectarla a su red social preferida. ¡Buena! Por 9.990 pesos al año, construye tu identidad digital en Internet con .cl. NIC Chile, somos el .cl. Radio Universidad de Chile te invita a ser parte del recorrido musical de América. Un encuentro con las voces musicales que han hecho y que harán historia en la cultura. Caminemos juntos por los paisajes de esta geografía musical, junto a la conducción del poeta y fotógrafo Tito Carreño. Hola, soy Tito Carreño y te invito a encontrarnos cada domingo a eso de las 14 horas en el programa Carretera Panamericana a través de Radio Universidad de Chile. Nos encontramos en Carretera Panamericana por el 102.5 FM y a través de la señal radio.uchile.cl en Internet. ¿Te gusta contar historias? En IFACES te estamos esperando. Somos el Festival Internacional de Ciencias, Educación y Salud IFACES 2025 que organizan las facultades de Medicina, Odontología y Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Y te estamos esperando para compartir tu mirada sobre la salud, atención en salud, biodiversidad y mucho más. Que no te lo cuenten. Cuéntalo tú. Convocatoria abierta hasta el 7 de noviembre de 2025. Revisa las bases, masterclass y mucho más en festivalifaces.cl, YouTube y redes sociales. Llegó un rey a este planeta y con él la pesadilla, con su pelambre amarilla y cual violento profeta, cavernícola con tretas de mercader siempre listo para producir conflictos y adueñarse de la suerte, de la vida y de la muerte, cual si fuera el anticristo. Leer ayuda a entender. Llévate ese libro que necesitas aprovechando hoy los descuentos sobre descuentos de nuestra librería online, prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-5942. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a tener el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con el doctor en Ciencias Políticas, ex canciller, ex senador de la República, Ignacio Walker. Ignacio, qué gusto saludarte, muy buenas tardes, muchas gracias por tu gentileza de aceptar Felipe, esta. Muy buenas tardes, el gusto es mío, como siempre. Oye, bueno, vámonos a Argentina, pues sorprendidos una vez más. Vamos a Argentina. La encuesta una vez más. Poco nos alumbraron el camino y llega una muy buena votación de Milei con ese 40% que transforma a su partido, La Libertad Avanza, en un partido, digamos, y en un partido con presencia y fuerza, ¿no? Bueno, es que las encuestas están muy erráticas, Felipe, porque la situación de opinión pública, la situación electoral, la situación política está muy errática en todas partes. Entonces hay que tomar en cuenta ese hecho. Ahora, este es un triunfo para Javier Milei, para La Libertad Avanza, 41%, 9 puntos de diferencia con Fuerza Patria, que es la coalición del peronismo, del kirchnerismo, 41 contra 32. Mira, todas las encuestas y los pronósticos apostaban a que 1/3 más 1, o sea, cerca de un 30 y tantos % era muy bueno. ¿Por qué? Porque así Javier Milei podía hacer frente, ¿no es cierto?, a la insistencia por parte del Parlamento por 2/3 para dejar sin efecto los vetos presidenciales. El Parlamento ha podido aprobar algunas leyes económicas no muy ortodoxas, hay que decirlo también, por supuesto, en los últimos meses, medias populistas. Entonces, cuando tú tienes un poder de veto, como ocurre en un sistema presidencial, el Parlamento puede insistir con 2/3. Entonces, si tenía 1/3 más 1, ya se daba por satisfecho. Bueno, sacó 41% de los votos, lo que es una gran votación. ¿Eso es solo La Libertad Avanza o juntándolo con PRO?
No, lo que pasa es que si sumas el PRO, ahora el número de diputados... El partido ¿ya? de Milei, recordemos nada más para... Claro, la Libertad Avanza, el partido Javier Milei, que tiene... Perdón, el PRO es el partido de Macri, me equivoqué yo. Sí, claro, el PRO del partido de Macri. No, pero es que tu pregunta es válida, porque si tú sumas los 80 diputados de la Libertad Avanza, que subió 43 diputados, porque tenía 37, subió 80. Impresionante. Y si sumas los diputados del PRO, que son 24, llegas a 104. Y eso es más que los 99 diputados que tiene el peronismo, el kirchnerismo o la Fuerza Patria o como se llame. Entonces, evidentemente que es una muy buena posición de Javier Milei. Y si le sumas 8 diputados de Provincias Unidas, que no le fue todo lo bien que se pensaba, bueno, él puede construir una mayoría parlamentaria que no la tiene por sí solo, con Libertad Avanza, pero sí con el PRO, con las Provincias Unidas, y hay otros 46 diputados bastante dispersos. Entonces, el escenario político, sobre todo el poder de veto respecto de leyes que pueden ser inconvenientes o inconstitucionales, no, este es un triunfo para Javier Milei. Claro, y el discurso que dio Milei muestra otro personaje, a un personaje más moderado, más cauto, no dice casi mucho, ¿no? Pero el tono, no, solo al final un par de gritos, pero no hay insultos, no hay descalificaciones, mucho agradecimiento a sus colaboradores, lo que hace pensar que el cambio de gabinete que se insinuaba podría postergarse. En fin, un Milei que aparentemente entiende mejor que la política también tiene que ver con acuerdos. Es que Milei, estos son los midterms elections que se llama, las elecciones de mitad de periodo. Claro. Ya se le hacía todo cuesta arriba. Milei tenía que gobernar casi por decreto, esta ley que pasó al principio en el Parlamento, pero ahora se empezaban a aprobar leyes muy populistonas, muy poco ortodoxas, muy a contrapelo con su propuesta económica, pero ahora tiene 2 años por delante, hasta el 2027, en que tiene que gobernar de verdad, pues. Claro. Porque claro, ha controlado de alguna manera la inflación, que era como 230% cuando asumió, está como en 20-30%, para que vayamos pensando en lo que es Chile, ¿no? Que nos asustamos porque estamos en 4. Claro. Ya no hay déficit fiscal, hay superávit, pero hay mucho desempleo, baja en el poder adquisitivo de los salarios. Entonces, ahora tiene que el delivery, o sea, ahora tiene que mostrar resultados en estos 2 años que vienen, porque en el fondo la gente, ¿por qué está apoyando a Milei? A pesar de los casos de corrupción, de las criptomonedas, de Karina Milei, su hermana, con el tema de las farmacias, este diputado que tuvo que renunciar porque estaba vinculado a un narcotraficante, o sea, el ambiente era re malo. Todo hacía pensar de que le iba a ir muy mal, por eso, como tú bien lo dices al principio, la expectativa optimista era superar al menos por uno el tercio, pues claro. 1 tercio más 1. Bueno, pero además, hace 2 meses le fue muy mal en la elección, para qué decir la provincia de Buenos Aires. Piensa tú que en la provincia de Buenos Aires, que es el 40% del electorado de Argentina, y que es el bastión del peronismo, del kirchnerismo, bueno, Kicillof y el peronismo, el kirchnerismo, le habían ganado a Milei por 14 puntos. Ahora el 7 de septiembre, hace 2 meses. Y ahora Milei, aunque sea por 1 punto, ganó la Libertad Avanza. ¿Cómo se explica ese cambio, Ignacio? Perdona que te desvío un poquitito de la línea que vas llevando, pero es que esto es lo más decidor, porque son los mismos electores que votan totalmente distinto. ¿Por qué? Por una razón muy simple, porque las elecciones del 7 de septiembre fueron más de provincias, de parlamentos provinciales, hay 24 circunscripciones electorales en Argentina, Milei ganó aquí en 16, entonces la elección del 7 de septiembre fue más local, por así decirlo, ¿no? Y la provincia de Buenos Aires es muy peronista, es muy kirchnerista. Esta es una elección nacional, pero además, porque no lo hemos mencionado, acuérdate que don Donald Trump ofreció $20.000 millones, que para Argentina es un tema de vida o muerte, si es que ganaba Milei. ¿Tú crees que eso influyó en la votación? Claro. Por supuesto, de todas maneras, por una razón muy simple. Argentina tiene que pagar el próximo año, el 2026, $8.200 millones solo por intereses.
de la deuda pública. Esa plata no la tiene. Ya tuvo que gastar ahora como 1.000 millones un mes para mantener el tipo de cambio. Entonces, evidentemente que los argentinos están aterrados con la posibilidad de que se desfonde una vez más la economía argentina, la vieja historia argentina. Sí, claro. ¿No? Que ha tenido como 8 defaults en 70 años. Bueno, entonces claro que influyó. O sea, Estados Unidos les puso un dulce muy fuerte. Pues. O sea, yo le paso 20.000 millones de dólares, estos swaps, que son como unos intercambios de divisas, en fin. Siempre que gane Milei. Claro que influyó, yo creo que eso influyó. Claro, uno podría explicarse por ahí también cambios tan importantes. En el panorama regional, ¿tú crees que esto provoca de alguna manera algún remesón importante? Mira, más que remesón hay una tendencia distinta. Porque acuérdate que está la elección de Bolivia con Rodrigo Paz. Así es. Es un gobierno de centro-derecha, democracia cristiana, pero no es la derecha tradicional tampoco, de Jorge Tuto Quiroga, que era la derecha tradicional, ¿no? Entonces lo de Bolivia fue interesante también. Muy el tema de Rodrigo Paz para Chile también es interesante. Argentina con Milei, bueno, está Nayib Bukele en El Salvador, estuvo Jair Bolsonaro, ¿no es cierto?, en Brasil. Hay una tendencia, Ecuador, ¿no es cierto? Bueno, Perú, desde el punto de vista regional, tú me preguntas, 6 presidentes en 9 años. Perú es incomprensible nomás. Bueno, son 6 presidentes en 9 años. Sí, pues. 5 de los cuales están acusados de corrupción, uno de los cuales se quitó la vida. Así es. Alan García. Entonces, todo está muy revuelto en la política global, pero en Argentina ya no es, o sea, en América Latina ya no es el ALBA, la Alianza Bolivariana, Nicolás Maduro completamente contra las cuerdas. Cuba viviendo una situación de pobreza, de miseria completa, después de 70 años de revolución. Nicaragua, una dictadura completamente corrupta, con Daniel Ortega y Rosario Murillo. Que hay que, claro, los 3 gobiernos de izquierda clásicos, Cuba, Venezuela, Nicaragua, que son 3 regímenes autoritarios, ¿no? A diferencia de Petro en Colombia, Lula en Brasil, Uruguay con el Frente Amplio, que son gobiernos democráticos. Entonces hay que hacer todas estas distinciones. Sí, claro, tenemos un panorama muy diferente en ese sentido. Te quería sacar un poquitito del punto Argentina, Ignacio, para preguntarte una cuestión que tiene que ver más con el derecho. Bueno, tú eres abogado, además de doctor en ciencias políticas, pero y como ex canciller, a mí por lo menos me hace mucho ruido la situación en el Caribe con las, entre comillas, narcolanchas. Pues tendría que alguien probar que algo tienen de narcolanchas, como le dicen, y la muerte de personas sin juicio, sin detención, sin nada, en aguas internacionales, sobre la base de una presunción o de un dato que se supone manejan algo, ¿no tiene que ver eso con lo que llamábamos hace muchos años la ejecución extrajudicial, que era parte de algo como la tortura y como otro muy propio de las dictaduras y de esos regímenes de esa calaña, digamos? Bueno, ya son 8 o 9 atentados, ¿no es cierto? 40 personas muertas. Exactamente. 8 o 9 lanchas, esto completamente al margen y contrario al derecho internacional, por donde se le mire. Ahí no hay donde perderse, no hay 2 voces en la comunidad de derecho internacional, no hay 2 voces. Esto es un tema político, ¿no? Donald Trump ha logrado hacer el argumento en Estados Unidos, con base legal en Estados Unidos, desde el punto de vista de que hay una agresión, un ataque del narcoterrorismo, ¿no es cierto?, contra Estados Unidos, y ahí, bueno, se mete Venezuela, con Colombia está muy crítico, ¿no es cierto?, con Gustavo Petro en Colombia. Entonces, Estados Unidos con Trump a la cabeza está generando un ambiente interno, desde el punto de vista jurídico, para hacer ver que Estados Unidos es víctima de este narcoterrorismo, de los carteles, y los carteles son una realidad, pues, si no un invento de Trump. No, claro. ¿No es cierto? Y el fentanilo, y todas las drogas que vienen de China a través de México, es una historia muy distinta. Venezuela no es un país productor de coca, a diferencia de Colombia, de Perú, de Bolivia, pero Venezuela obviamente es un país de tráfico, obviamente que hay una dictadura absolutamente corrupta, ¿no? Y por lo tanto está creando un ambiente con 9 buques y ahora con un portaaviones, ¿no es cierto?, en torno a las aguas internacionales, al Caribe. Mira, Estados Unidos se está tramando algo con Venezuela sí o sí, de todas maneras. ¿Qué? No sabemos,
pero se está tramando algo fuerte con Venezuela. A mí no me queda ninguna duda. Y la comunidad internacional está tan debilitada. Bueno, tú has escrito mucho sobre ese tema y has opinado en múltiples partes, de la debilidad para levantar una voz, porque está bien, tú puedes hacer un bloqueo, detener a gente, presentar pruebas, algo, pero esta especie de lógica de un gobernante que se erige como dueño de la legislación mundial, por decirlo, no sé de qué manera se podría expresar distinto, y se instala de este modo, y hay una respuesta como una casi no respuesta. Yo he escuchado o visto muy poca opinión, idea y nada prácticamente en Naciones Unidas o algo así, que confronte a esta circunstancia en particular, que es súper complicada porque se puede trasladar a cualquier otra parte del mundo, en definitiva. Pero mira, esta no es una historia tan nueva, porque a principios del siglo XX estaba el gunboat diplomacy, la diplomacia de las patrulleras, ¿no? En que Estados Unidos, en la época de Theodore Roosevelt y después, en fin, cuando la Pax americana empezaba a sustituir a la Pax británica y Estados Unidos se transformaba en una potencia naval, geopolítica, que consolidó, ¿no es cierto?, con la Segunda Guerra Mundial, después, en fin, la Guerra Fría, Estados Unidos tenía una práctica habitual en el Caribe de sacar y poner gobierno, ¿eh? En el Caribe y en Centroamérica. Eso ocurrió en la enmienda Platt, en Cuba, en fin, Nicaragua, Haití. Entonces, esta fue la práctica de una potencia hegemónica emergente, como Estados Unidos en esa época, y esto tiene mucho que ver con eso. O sea, es la reedición de la diplomacia de las patrulleras, es una advertencia a América Latina y al Caribe de que Estados Unidos y Trump no van a tolerar cualquier tipo de incursión o de proceso político que sea tentatorio contra su seguridad. El caso del narcoterrorismo y el narcotráfico y el crimen organizado transnacional es una realidad, pues. Eso existe, ¿sabes? Entonces Estados Unidos está creando una realidad militar con estas 8 nuevos buques, ¿no es cierto? Ahora viene un portaaviones, con este argumento jurídico interno de que Estados Unidos es víctima de un ataque del narcotráfico, del crimen organizado, del narcoterrorismo. Bueno, y Nicolás Maduro tiene todo el sistema político y militar corrompido en Venezuela, porque son redes en que los 1.000 y tantos generales que hay en Venezuela eso es impresionante, están completamente corrompidos, ¿eh? Con el oro, con la droga, con el tráfico, con en fin, 1.000 formas de corrupción, grandes, medianas y pequeñas. Entonces no seamos ingenuos tampoco respecto al régimen de Maduro y lo que representa hoy día, ¿no? Que es una dictadura corrupta al igual que la de Nicaragua. Todo lo que se ha dicho sobre Daniel Ortega y Rosario Murillo es poco, ¿no? Entonces, bueno, hay un tema político, hay un tema geopolítico, pero hay un tema más de fondo, seamos claros. ¿Quién en América Latina va a defender a Nicolás Maduro y a esta dictadura corrupta de Maduro en Venezuela? Nadie. Ni siquiera Petro, ¿eh? Petro es un país limítrofe. Ni siquiera Lula no ha dicho nada. No, Lula acaba de reunirse con Trump y decir que tuvo una estupenda reunión. Claro, porque le tienen un 50% de aranceles, ¿no? Entonces, ¿quién va a sacar la voz en favor de Nicolás Maduro en América Latina? Nadie. Es difícil. No se lo merece, agrego yo. Claro, pero los métodos... Pero todo esto es contrario al derecho internacional. Ese es el punto, ¿no? Porque más allá de que es indiscutible la condición de dictadura de Maduro, del régimen de Maduro, pero los métodos también de relaciones internacionales, si no se apegan en algo al derecho, estamos entregados a la voluntad de quien tenga más misiles nomás. Bueno, es que aquí hay un tema mucho más de fondo, que en fin, algún día podríamos hablar, pero lo que estamos viviendo en el mundo hoy día, en la era Trump, pero con muchas aristas, no culpemos de todo a Trump, es una sociedad sin reglas. Eso es lo que estamos viendo a nivel global, una sociedad sin reglas. O sea, todos los intentos del multilateralismo, de una sociedad con reglas, ¿no es cierto?, después de la caída del muro de Berlín, y el cambio climático, y el tema salud, y la pandemia, y la Corte Penal Internacional, y Naciones Unidas, todo ese principio del multilateralismo, que tiene que ver con una sociedad con reglas, está siendo perforado de todas partes. La potencia hegemónica o las grandes potencias nunca se han querido limitar por reglas, y eso vale para todas las grandes potencias. ¿No es cierto? Rusia invade Ucrania impunemente, ¿ah? Sin duda. Eso es lo que estamos viendo, pues yo creo, una sociedad sin reglas. Y una Naciones Unidas atrapada en el Consejo de Seguridad con el derecho a veto
de los 5 permanentes. Lógico, pero Naciones Unidas tiene su propia crisis interna, ¿no? Por supuesto. Porque también hay un cuestionamiento de todo lo que fue el gran orden internacional de la posguerra con los tratados de Bretton Woods, el Banco Mundial y el Fondo Monetario y Naciones Unidas, y todo lo que sabemos, el GATT y no sé qué. Todo eso está en revisión. Hay un nuevo capitalismo mercantilista, proteccionista, muy despiadado. Y esto va y viene, porque está el tema de China, ¿no es cierto?, con el mar de China, el tema de Taiwán, como una espada de Damocles, ¿no es cierto?, y Rusia, como digo, con Ucrania. Es un mundo muy complejo, muy complejo. Ignacio Walker, te queremos agradecer, como siempre, la gentileza de darnos este tiempo. Un gusto y muchas gracias en realidad. Que estén muy bien. Saludos a los auditores y auditoras. Gracias, muy buenas tardes. Chao. Pues es un poquito deprimente el panorama más bien internacional y cómo se nos va esta perspectiva que pone Ignacio Walker de un mundo sin reglas, donde en definitiva cuando no hay reglas hay fuerza, y el que tiene más fuerza pone las reglas o impone sus voluntades, y eso de verdad nos lleva a un panorama complicado. En fin, ya pues nos vamos, faltan 3 minutos para las 8. Tania González y Fernando Sepúlveda han estado en la producción periodística, Patricio Núñez y Ariel Acevedo en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Mañana seguimos conversando. Muy buenas tardes. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Hola amigas y amigos, soy Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, y deseo invitarles a acompañarnos